Bienvenidos a su programa Análisis Jurídico. Quiero recordarles nuestras redes sociales @novacep.com por Facebook, Twitter e Instagram, también por YouTube, donde pueden ver todos los videos a través de Análisis Jurídico que hemos transmitido hasta el momento. Igualmente, en nuestro número telefónico 0424-748-4595, donde puede dirigirse a nosotros a través de los mensajes de texto para darle una solución o analizar también su propuesta. Hoy tenemos un programa muy especial. Cumplo con lo prometido porque ciertamente me gusta cumplir con mis promesas. Hoy vamos a hablar del salario y todo lo que ha traído esas consecuencias que, bueno, que por Gaceta, que el presidente no lo dijo en cadena, bueno, en fin, todas esas situaciones. Y traemos una persona muy especial, al doctor José Leonardo Carmona, quien es doctorado de la Universidad Central de Venezuela, también es juez del trabajo y profesor universitario. Con él vamos a hablar esta situación salarial y perspectiva del derecho laboral en Venezuela que tanto están preocupando a la gente y que ciertamente pues mucha gente no tiene una respuesta concisa de una persona indicada que pueda dar una respuesta a este tema. Bienvenido, doctor Carmona. Gracias, doctor. Buenas tardes. Agradecido de su invitación a este programa tan visto en la comunidad tachirense. Vamos a hablar de un tema que en realidad pues está tan confuso, tan distraído de toda la situación. ¿Qué ha pasado con el aumento salarial en esta época? ¿Verdad? ¿Se ha dado o no se ha dado? Porque el presidente pues no lo ha dicho, ¿no? Y la gente como que le extraña eso, toda esa cuestión. ¿Qué ha pasado con todo eso del salario? Bueno, fíjese lo siguiente. Hasta ahora lo que ha circulado es a través de las redes sociales una gaceta oficial en formato de PDF que tiene el enunciado, que anuncia un incremento del salario mínimo, del salario como tal, a 40.000 bolívares y del cestatique a 25.000 bolívares, lo que totaliza un ingreso total mensual a partir del 16 de abril de 65.000 bolívares mensuales. Paradójicamente, desde el 1 de mayo del 75, que fue la primera vez que se fijó un salario mínimo mensual en Venezuela, y lo hizo el presidente Pérez, probablemente esta sea la primera oportunidad en la que se realiza un incremento salarial el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, se celebra el Día del Trabajador a nivel mundial, y no lo hace directamente el Ejecutivo Nacional, ni el ministro del Trabajo, ni algún vocero del Ejecutivo Nacional. Eso es paradójico porque normalmente el presidente de la República que hace el incremento salarial es el primer interesado en salir y vanagloriarse de ese triunfo frente a la masa trabajadora, anunciando ese incremento salarial. Paradójicamente, probablemente sea la primera vez en la historia que aparece una gaceta laboral, una gaceta oficial realizando ese incremento y ningún vocero del Ejecutivo Nacional ha dicho absolutamente nada. Eso probablemente es lo que ha generado dudas en la población, en el sector, en los empresarios sobre todo, en cuanto a si pagar o no ese incremento salarial. Debe precisarse algunas cosas. Primero, no existe todavía la publicación en la imprenta nacional que se pueda verificar ese incremento salarial. Sin embargo, no es la primera vez que eso sucede. En el mes de noviembre del año 2018, el gobierno realizó un incremento salarial y solo fue publicado en Gaceta Laboral, en la Gaceta Oficial, mucho tiempo después. Primer elemento importante. Segundo elemento, esta gaceta que anuncia el incremento del salario mínimo y el cestatique lo hacen a partir del 16 de abril. Con eso se viola el principio de irretroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen una estructura de costos y ya le han cobrado el señor que vendió este reloj, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo vendió creyendo que en el mes de abril el salario era de 18.000 bolívares y el cestatique 1.800. Pero se encuentra con un decreto que se aplica retroactivamente
y le indica que el salario desde el 16 de abril tuvo un incremento a 40.000 y a 25.000. Con eso se viola el principio de retroactividad de la ley que lo establece el artículo 24 de la misma Constitución Nacional. Pero lo importante de eso es que ya a algunos funcionarios públicos se les ha pagado ese diferencial de salario con respecto a la última quincena de abril, lo que nos lleva a ratificar que efectivamente el decreto está, solo que no lo anunció ningún vocero del Ejecutivo Nacional, el decreto está y los empresarios pues deben acogerse a ese decreto, apegarse al decreto, o acatarlo y pagarle a los trabajadores pues el nuevo salario mínimo, con el retroactivo a partir del 16 de abril. O sea que se puede decir que sí hay un decreto que fija un salario que en Venezuela está actualmente en 40.000 bolívares de salario. Correcto, más 25.000. Pero doctor, esos 40.000 bolívares no se correspondían al aumento del petro, porque se pudiera decir, y realmente, ¿no? Porque el presidente no puede decir nada, pero si dice que el salario es la mitad del petro, sí. Entonces... Realmente el petro fue utilizado como una unidad de medida para determinar el valor del salario. Y este incremento salarial obedece a un ajuste en el valor del petro. Sin embargo, mi opinión personal en cuanto a si el gobierno nacional anunció o no ese incremento del salario mínimo, eso obedece a dos razones fundamentales. La primera, que el común de los trabajadores venezolanos ya ha entendido que esos decretos de incremento de salario mínimo, lejos de beneficiarlo, lo que hacen es perjudicarlo. Porque todo se disparó. El trabajador sabe que el presidente anuncia el incremento salarial hoy y el cartón de huevos que estaba en 15.000 bolívares, al día siguiente amanece en 20.000 o en 25.000. O en 23.000. Entonces, probablemente no se hizo mayor algarabía de ese decreto de incremento de salario mínimo porque quienes detentan el poder en Miraflores han entendido que la población venezolana ya no recibe con muy buenos ojos esos incrementos de salario mínimo que probablemente, lejos de beneficiarlo, lo que lo terminan es perjudicando. Eso por una parte. Y el otro elemento, si quiere lo podemos más perfecto, para adelante, porque nos interesa saber, verdaderamente interesa al venezolano que le aumentó a 40.000 bolívares, ¿le hace cosquilla o no le hace cosquilla un aumento de tal magnitud? Vamos entonces a publicidad y ya regresamos con análisis jurídico.